mi nombre es Laura, y durante la mayor parte de mi vida, me he dedicado a enseñar italiano. Para cuando llegué a los 42 años, ya me había acomodado en una rutina cómoda. Mis días llenos de los sonidos de las campanas del aula, el aire polvoriento del gis y el bullicio animado de los estudiantes. Creía que tenía todo bajo control hasta que, una tarde, las cosas cambiaron. No fue un cambio dramático, sino más bien como una chispa sutil que se enciende cuando tu mirada se cruza con la de alguien al otro lado de una habitación llena de gente, y sientes que algo está por cambiar. Todo comenzó una tarde lluviosa de marzo. La hija de Marco, Isabella, era una de mis alumnas privadas. Era brillante, entusiasta y siempre terminaba sus tareas rápidamente. En ese día en particular, mientras Isabella trabajaba en un ejercicio, Marco llegó para recogerla. «Perdón por interrumpir», dijo, de pie incómodamente en la puerta. Su cabello estaba desordenado y gotas de lluvia se adherían a su abrigo. «No hay problema», respondí sonriendo. «Isabella ya está terminando». Se apoyó casualmente en el marco de la puerta, observándonos con aprobación. «Ella habla mucho de ti. Dice que haces que aprender italiano sea divertido». Me reí mientras recogía mis cosas. «Hago lo que puedo. El italiano es un idioma tan hermoso. Merece pasión». «Lo puedo ver», dijo Marco, ofreciéndome una pequeña sonrisa. «Soy Marco». «Laura», respondí, extendiendo mi mano. Isabella, ansiosa por irse, no paraba de hablar sobre la lección y lo emocionada que estaba por la siguiente. Marco le dio una sonrisa cálida antes de volverse hacia mí. «Este fin de semana hay una reunión comunitaria, comida, música, muy relajado. Deberías venir. Tal vez compartir algo de ese entusiasmo por el italiano con nosotros». Me tomó por sorpresa la invitación, pero acepté. «Suena divertido». «Es una cita entonces, no una cita, solo una reunión amistosa», aclaró rápidamente. Me reí, entendido. En la reunión, mientras una banda tocaba melodías antiguas y los niños corrían por allí, Marco y yo tuvimos la oportunidad de platicar más. Parecía abierto. Su voz se suavizaba mientras compartía: «Soy viudo. Crío a Isabella y a su hermano, Matau, por mi cuenta. Matau es un terremoto, pero es un buen chico». Asentí, con el corazón más cálido. «Tienes mucho en tus manos». «Sí, pero lo vale», respondió Marco, pinchando su comida. En los días siguientes, nos encontramos en cafés y dimos paseos por el parque. Durante uno de esos paseos, conocí a Matau, un niño lleno de vida con los ojos de su padre y una risa contagiosa. Me mostró sus dibujos y me hizo preguntas sobre Italia, haciéndome sentir bienvenida de una manera inesperada. Eventualmente, Marco me presentó a su madre, Rosa. Era una mujer de carácter fuerte, con lengua afilada pero una sonrisa cálida. «Entonces, tú eres la que está haciendo sonreír a mi hijo de nuevo», dijo, evaluándome. «Es bueno verlo con alguien que pueda manejar su cocina». Las cosas entre Marco y yo avanzaron de manera natural. Nos fuimos acercando, y antes de darme cuenta, ya no era solo su novia. Me estaba convirtiendo en parte de su familia. Luego llegó el momento de mudarme. Empacar mi vida fue extraño, pero también se sintió correcto. Marco y los niños me ayudaron a mudarme, y bromeamos sobre cómo encontrar espacio para todos mis libros en la casa. Marco incluso se burló de cuántos libros tenía. «Mejoras espacio para una biblioteca en el patio trasero», bromeé mientras reorganizábamos las cosas. Matau e Isabella estaban emocionados, ofreciéndose a hacer espacio para mis cosas. Incluso Matau sugirió que pusiera algunos de mis libros en su estante, entre sus autos y cómics. «Gracias, Matau. Tal vez solo unos pocos. Deja espacio para tus autos», dije, acariciándole el cabello. La verdadera prueba vino cuando vi nuevamente a Rosa, esta vez en el contexto de vivir juntos. Ella vino a visitarnos, observando todo con una mirada cuidadosa, pero su tono era cálido. «Entonces, ¿te mudas oficialmente?» «Sí, Rosa», respondí, sin saber cuánto de la casa podría considerar como mío. «Solo no olvides, a Marco le gustan los huevos estrellados, no revueltos», agregó con un guiño. «Lo tendré en cuenta», sonreí, apreciando su humor directo. Adaptarnos a la vida juntos no fue fácil. Marco trabajaba muchas horas, así que pasaba más tiempo con Matau e Isabella, ayudaba con las tareas, cocinaba y gradualmente me convertí en parte de su rutina diaria. No siempre fue fácil. Hubo momentos en que me sentí como una extraña, sin saber dónde encajaba, pero por cada momento incómodo, había docenas llenas de risas y experiencias compartidas. Una noche, Marco me miró después de un día particularmente agotador. «¿Sabes? Realmente haces que este lugar sea mejor. Solo quiero que todos sientan que sigue siendo su hogar», dije,
apoyando mi cabeza en su hombro. Convertirme en madrastra no fue una tarea fácil, no había instrucciones claras, ni un mapa a seguir, pero esa noche, mientras me acostaba, escuchando el suave zumbido de la casa, me di cuenta de que había encontrado mi lugar. No era perfecto, no era ordenado, pero era mi hogar. Las cosas dieron un giro cuando Rosa sufrió un derrame cerebral. Pasamos tantos días juntas, riendo y cocinando, pero ahora todo era diferente. Marco la mudó a su casa, y yo asumí la responsabilidad de cuidarla. Sentí que era lo correcto, después de todo. Ella era familia, pero a medida que me involucraba más en su cuidado, Marco parecía alejarse, y no pude ignorar la creciente distancia entre nosotros. Cuidar de Rosa fue agotador, necesitaba ayuda con casi todo, y lo hacía con gusto, pero la calidez de nuestras conversaciones anteriores había desaparecido, y mis intentos de conectarme con ella se sentían forzados. ¿Le pusiste albahaca a la salsa?, preguntó Rosa, observándome de cerca desde su silla de ruedas. Sí, justo como me mostraste, respondí, tratando de provocar algo de calidez entre nosotras, pero esos momentos de conexión se volvían cada vez más raros. A medida que pasaban las semanas, Marco y yo hablábamos cada vez menos. Una noche, finalmente le pregunté, Marco, casi no hablamos ya, ¿está todo bien? Él hizo una pausa antes de responder, sus palabras pesadas, estoy cansado, Laura, ha sido mucho que manejar. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Él evitaba mirarme, y el espacio entre nosotros parecía crecer más y más. Pasaron los años, y Rosa se convirtió en una presencia permanente en la casa, hasta que su muerte repentina rompió la rutina. El funeral fue un borroso, ropa negra, expresiones serias y condolencias susurradas. El verdadero golpe vino después, durante una discusión en la que el resentimiento acumulado de Marco finalmente salió a la luz. Solo ocupas espacio, Laura, solo te toleré porque eras útil. Mírate ahora, ¿qué sirves? Sus palabras fueron como golpes afilados, dejándome sin palabras. Marco, ¿cómo puedes decir eso después de todo este tiempo? Es la verdad, Laura, estuviste aquí para los niños y para mi madre, eso es todo. Me dio la espalda, desestimándome con un gesto despreciativo de la mano. Los niños, ya crecidos, comenzaron a mostrar su verdadero carácter. Isabella, antes dulce y amable, se volvió distante y dura. Realmente no tienes a nadie, ¿verdad, Laura? Solo estás aquí porque nos da lástima, dijo con desdén. Matau ya no mostraba ningún tipo de amabilidad. ¿Por qué sigues aquí? Solo estás ocupando espacio, murmuraba cada vez que nuestros caminos se cruzaban. Sus palabras me calaban hondo como cuchillos. Me sentía alienada en la casa que antes cuidaba. La familia a la que había amado y cuidado ahora me veía como algo obsoleto. Una tarde, mientras ponía la mesa, Marco irrumpió, visiblemente furioso. ¿Por qué sigues insistiendo en fingir que todo está bien, Laura? Sabes que todo es una farsa, gritó, arrojando sus llaves sobre la mesa. Sujeté el tenedor con la mano temblorosa, intentando mantener la calma. No entiendo, Marco, ¿por qué estás tan enojado conmigo? Solo fuiste una conveniencia, útil por un tiempo. Ahora solo ocupas espacio, escupió, hurgando en el refrigerador como si buscara una respuesta. Isabella y Matau se unieron a él, sus rostros reflejando el mismo desprecio. Matau agarró una soda, sus ojos burlándose. Sí, Laura, tal vez es hora de que lo aceptes. Eres como un sillón viejo que debería haberse tirado hace mucho. La risa de Isabella resonó, cruel y fría. En serio, Laura, hasta tú debes verlo. Ahora solo eres las sobras. Su crueldad dolía como 1000 cortes. Me di la vuelta, ocultando las lágrimas que amenazaban con salir. Yo cuidé de todos ustedes, los amaba. ¿Cómo me pueden tratar así? Marco se encogió de hombros despectivamente, como si mis emociones no significaran nada. Amor, es una palabra fuerte para solo hacer tu trabajo, ¿no lo crees? El resto de la cena pasó en silencio, al menos para mí. Sus palabras, sobras, inútil, pasada de moda, retumbaban en mi mente. Estaba claro que me había convertido en nada más que una invitada no deseada que había o Uberstadt Her Welcome. Justo cuando pensaba que las cosas no podrían empeorar, mi salud comenzó a deteriorarse. Mis piernas, que antes me llevaban a través de largos días de enseñanza y trabajo en casa, ahora estaban siempre adoloridas. Los doctores no pudieron darme un diagnóstico claro, solo ofrecían términos como inflamación crónica y posibles problemas degenerativos, lo que esencialmente significaba, aprende a vivir con ello. Este cambio en mi salud me golpeó fuerte. Enseñar en la escuela privada que tanto amaba se volvió imposible, y tuve que renunciar.
perdiendo no solo mi ingreso, sino también una parte de mi identidad. En casa, cada paso se convirtió en una odisea. Incluso las tareas más simples se sentían como desafíos monumentales. Me sentía atrapada en mi propio cuerpo y, lo peor de todo, en una casa donde ya no me querían. La reacción de Marco ante mi condición fue todo lo contrario a la calidez. Una mañana, después de luchar para limpiar los platos del desayuno, gimoteando con cada movimiento, entró. ¿Por qué te molestas en limpiar? Solo estás empeorando las cosas, dijo con voz dura y despectiva. Estoy tratando de ayudar, Marco. No es como si pudiera quedarme sentada sin hacer nada, respondí, apoyándome en la barra para sostenerme. ¿Ayudar? Ahora eres más una carga que otra cosa, replicó, sus palabras doliendo más que el dolor en mis piernas. Mientras tanto, Marco y los niños gastaban dinero sin control, nuevos gadgets, ropa de marca, todo financiado por la herencia. Yo, no recibí nada, no es que esperara algo. Su gasto derrochador era una bofetada en la cara, un recordatorio constante de mi lugar en su mundo. Para empeorar las cosas, nunca dejaban de recordarme que estaba allí solo por lástima. No te acomodes demasiado, Laura, decía Marco con desprecio. Estás a solo una discusión de estar en la calle. Sus palabras eran como una prisión, atándome a una vida de desesperación silenciosa. Pero un día, me encontré con un sitio web para tutores de idiomas en línea. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de que podría enseñar italiano nuevamente, reconectando con una parte de mí que creía perdida. Emocionada, creé un perfil, mis dedos temblando de anticipación. Profesora de italiano experimentada, lecciones personalizadas con pasión, escribí. Poco después, reservé mi primera clase, la emoción de enseñar, hablar italiano, interactuar con los estudiantes, todo volvió, llenándome de un sentido de propósito que no había sentido en años. Cada día, cuando Marco y los niños salían, transformaba una esquina de mi habitación en un aula improvisada. Comencé con poco, pero la noticia se esparció rápidamente, mi agenda se llenó, y pronto estaba enseñando cada vez más. Realmente eres buena en esto, Laura, me elogió un estudiante durante una videollamada, aumentando mi confianza. A medida que mi reputación crecía, también lo hacían mis tarifas. Por primera vez en mucho tiempo, estaba ganando mi propio dinero, y más que Marco, incluso, pero lo mantenía en secreto. Si él o los niños se enteraban, sin duda tratarían de sabotearlo. Una tarde, después de una sesión especialmente satisfactoria, me recosté, sintiendo un sentido de logro. Marco llegó antes de lo habitual y de inmediato observó mi configuración, portátil, cuadernos, banderas italianas y materiales de enseñanza esparcidos por la mesa. ¿Qué es todo esto?, preguntó, sospechoso. Estoy enseñando, respondí, tratando de mantener la calma a pesar de los nervios. ¿Enseñando aquí?, preguntó, claramente confundido. La gente de todo el mundo quiere aprender de mí, dije con orgullo. Resulta que soy bastante popular. Marco hizo un ruido de desprecio, sin mostrar ningún interés. Solo asegúrate de que esto no interfiera con tus quehaceres. No lo hará, le aseguré, regresando a mi computadora. Se fue, murmurando entre dientes. Esa noche, mientras me acostaba, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Marco y sus hijos podían gastar su herencia en placeres fugaces. Yo estaba construyendo algo duradero, algo completamente mío. Mi enseñanza en línea no era solo un trabajo, era mi salvavidas, mi escape. Ya no era solo la madrastra abatida. Yo era Laura, la buscada profesora de italiano, construyendo mi propio camino y viendo crecer mis finanzas. Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba cargado de tensión. Marco y los niños estaban inquietantemente callados mientras servía la comida, sus ojos evitando deliberadamente los míos. Algo no estaba bien, pero no pude predecir las palabras que Marco iba a lanzar hacia mí. Rompiendo el silencio, Marco habló con un tono frío. Me promovieron en el trabajo, dijo, sin mirar a nadie, y compré una casa nueva. Me quedé congelada, la cuchara suspendida en el aire. Eso está genial, felicitaciones, dije, aunque un nudo se apretó en mi estómago. No te emociones demasiado, continuó Marco, clavando sus ojos en los míos. No vienes con nosotros. Sentí como si me hubieran golpeado de repente. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que dije, respondió Marco, con tono cortante. No eres parte del plan. Tú te quedas aquí, los niños y yo seguimos adelante. Necesitamos un nuevo comienzo. Las palabras me golpearon como un martillo. Isabella soltó una risita. Sí, ¿quién querría a una sirvienta vieja y coja en una casa nueva? Matao intervino. Considera que tienes suerte de no haberte ido ya. Los miré,
el veneno en sus ojos atravesándome, mi corazón latiendo rápido en mi pecho. ¿Y qué pasa con esta casa?, susurré, apenas pudiendo hablar. Ya está vendida, respondió Marco, sin sentimiento. Los nuevos dueños tomarán posesión en un mes. Tal vez puedas encontrar algún albergue o algo para entonces. Su risa resonó, cruel y burlona. Me quedé allí, atónita y temblando. Así que esto era lo que obtenía después de años de amor, cuidado y sacrificio. Cuando su risa se desvaneció, finalmente hablé, mi voz firme pero baja. Entiendo. Supongo que no hay nada más que decir. Marco se encogió de hombros, indiferente. Parece que no. Me levanté, mis piernas inestables pero decididas. Los miré a cada uno de ellos, sus caras aún pegadas a sus platos, sin una pizca de remordimiento. Disfruten su comida, dije suavemente, antes de darme la vuelta y salir de la habitación. Una vez en mi cuarto, la dura realidad se instaló. Realmente iban a dejarme atrás, pero curiosamente, mientras me sentaba allí, una extraña sensación de alivio me invadió. Estaba libre de su crueldad. No era la libertad que había imaginado, pero seguía siendo libertad. El día que me fui, maleta en mano, dejando a Marco y a los niños atrás, sentí una mezcla de liberación y tristeza. Al pasar por la puerta, las amargas palabras de Marco resonaron detrás de mí. Espero que disfrutes tus casas de mala muerte. Es todo lo que puedes pagar. Se burló con una risa cruel. Isabella y Matau se unieron. Adiós, que no tenemos que soportar tu patética cojera por la casa. No respondí. ¿Para qué? Ya sabía que ningún montón de palabras cambiaría su crueldad. Golpeando la puerta detrás de mí, cerré ese doloroso capítulo de mi vida. Mudarme a mi apartamento secreto fue como tomar mi primer respiro de aire fresco. Era pequeño, pero era mío, sin juicios, sin crueldad. Poner en orden mi nuevo espacio fue como terapia. Arreglé cuidadosamente mis libros, puse un pequeño escritorio junto a la ventana, y lo convertí en el lugar perfecto para mis lecciones de italiano en línea. Me deleité en la paz, la calma. Era un silencio nacido de la tranquilidad, no de la tensión. El divorcio se finalizó poco después. Estando en la corte, vi a Marco y a los niños por última vez. Ellos sonreían, tan arrogantes como siempre. Cuando me ofrecieron la pensión alimenticia, la rechacé. No quiero nada de él, no ahora, ni nunca, dije firmemente. Él y sus hijos son unos desconocidos para mí. La noticia de mis clases particulares se esparció rápidamente, y pronto mi agenda estaba llena de estudiantes de todos los rincones del mundo. El dinero empezó a fluir, y yo prosperaba. Era mi victoria, y me sentía orgullosa. Una noche, mientras tomaba té en la mesa de la cocina, me llamó una vieja amiga con una noticia. ¿Te has enterado de Marco?, me preguntó, su voz llena de incredulidad. Está viviendo en una casa nueva y elegante, pero ya está quemando dinero como si no hubiera un mañana. No pude evitar sonreír. No es ninguna sorpresa, dije. Nunca pensó en el futuro. El gasto imprudente de Marco no me sorprendió, pero me dio la oportunidad perfecta. Durante los últimos meses de nuestro matrimonio, había grabado en secreto sus crueles palabras, solo para mis propios registros. Ahora, envié las grabaciones de manera anónima al jefe de Marco, sabiendo que la empresa tenía políticas estrictas contra el acoso. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias alcanzaran a Marco. Una tarde, mi teléfono sonó. El nombre de Marco apareció en la pantalla. Dudé un momento, pero contesté. Laura, ¿qué has hecho? La voz de Marco era una mezcla de rabia y pánico. Ya te enteraste, ¿verdad? Suena como si tu empresa no apreciara cómo tratas a las personas, respondí, calmada y serena. Me arruinaste, gritó Marco. Me degradaron, me cortaron el salario. ¿Cómo voy a pagar la hipoteca ahora? Su desesperación era clara. Al fondo, podía escuchar a Isabella y Matau aún furiosos. Todo esto es tu culpa, Laura. Vas a pagar por esto, gritó Matau. No pude evitar reír. Se sentía bien. Parece que te estás encaminando hacia una casa de mala muerte. ¿No es irónico?, dije. Por favor, Laura, ayúdanos. Lo sentimos. No lo queríamos hacer, rogó Marco, su voz llena de desesperación. No lo entiendes, Marco, respondí fríamente. No quiero tus disculpas ni tu ayuda. He terminado de ser tu sirvienta, tu saco de golpear. Pero somos familia, suplicó, aferrándose a cualquier excusa. Éramos familia, lo corregí con firmeza. Adiós, Marco. Colgué, bloqueando su número junto con el de Isabella y Matau. Sentí como si una carga se hubiera levantado. Tenía el cierre. Unas semanas después, supe por conocidos en común que Marco y sus hijos habían sido desalojados por no pagar la hipoteca. Fueron obligados a reducir el tamaño de su vivienda, y los niños, ahora adultos,
Tuvieron que encontrar trabajos para sobrevivir. La idea de verlos luchando mientras yo planeaba comprar mi propia casa me hizo sonreír con suficiencia. No fue venganza, fue justicia, mostrarles que ya no era alguien por quien pudieran pisotear. Volví a mi computadora. A un mensaje de un estudiante agradeciéndome por mis lecciones. Me llenó el corazón. Había encontrado mi propósito, y nadie podría arrebatármelo. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse sorprendidos.